Continuemos ahora con el caso número 2, que es tomar el caso anterior de una neurona y una observación y expandirlo a siguiendo con una neurona, pero ahora vamos a trabajar con múltiples observaciones, en particular M, con un M genérico, ¿verdad? Recapitulemos un segundo cuando hablábamos del caso anterior, ¿qué era que teníamos? Teníamos que dx era dz por w traspuesta o w traspuesta por dz, porque, nuevamente, ¿no? dz al ser un real se puede multiplicar a izquierda o a derecha. De la misma manera, dw era tanto dz por x traspuesta como x traspuesta por dz, y db no era otra cosa que dz. ¿Cómo va a cambiar esto? Bueno, prestemos mucha atención a que en este caso x era un vector columna de ni filas por una columna, ¿sí? Luego, estos dos que son parámetros no se ven modificados, pero z e i, por lo tanto, eran ambos escalares. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora? Ahora, cuando pasemos a tener múltiples observaciones, eso va a cambiar. ¿Por qué hacíamos múltiples observaciones? Bueno, porque cuando uno tiene que el costo generalmente se define como la pérdida promedio, uno tiene que la estimación del gradiente de SJ va a ser mejor cuanto más grande sea M. Nuevamente por propiedades estadísticas, ¿verdad?, de la varianza de una muestra. Entonces, lo primero que nos interesa ver es que para cualquier variable lambda, la derivada del costo respecto de la misma, es decir, de lambda, no es otra cosa que la sumatoria de las d lambda individuales, es decir, las que resultan para cada una de las observaciones. Esto es muy importante. Luego, queremos ver que si a cada observación x supra y, que lo vamos a denotar entre paréntesis, después vamos a ver por qué, vamos a diferenciarlo respecto de distintas neuronas, esto es un vector columna. Pero entonces, si nosotros tenemos m vectores columna, ¿cómo los representamos? Bueno, con la matriz de entrada x, que ahora es no de una columna, sino de m. Tengo m vectores columna, uno al lado del otro, todos de ni filas. Bien. Entonces, pasemos a calcular las derivadas para cada uno de los parámetros. Vamos a calcular para empezar con db, que es el más fácil. Observemos que ahora la entrada es ni por m. Los parámetros siguen exactamente igual, pero claro, al tener m entradas, ahora tengo que considerar m salidas. No porque sean múltiples neuronas, sino porque es la misma neurona que si le paso m entradas va a producir m salidas. Lo que ocurre es que lo va a hacer con los mismos b y w parámetros para cada una de ellas. Esto nos empieza a importar y esto nos empieza a importar. Observemos por un segundo cómo es z. Z, si nosotros lo pensamos en términos del caso 1, viene a ser algo así como la sumatoria de los xi 1 por wi más b así hasta la sumatoria de los xi m por wi más b, que es un vector, nuevamente, fila de m elementos. Esto es
básicamente cada una de las salidas de considerar del caso 1, ¿no? Ahora, si nosotros sabíamos que de la derivada de dB, de acá va a salir la derivada de B1, de acá va a salir la derivada de Bm, y así para cada una de todas en el medio. Entonces, cuando yo quiera calcular la dB, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que sumar, si dz es dz1 hasta dzm, entonces yo lo que tengo que hacer es sumar a través de lo que son las columnas del vector. Esto vamos a, ya pensando en el código, escribirlo como lo hacemos con la librería NumPy, que es npsum, ¿de qué cosa? De dz, sobre las columnas, que se marca diciendo axis igual a 1. ¿Por qué? Porque axis igual a 0 son las filas y axis igual a 1 son las columnas. Estas son las columnas y esto lo que hace es que si yo tengo una matriz así, suma en este sentido, produciendo un solo vector columna. En este caso, como lo que tenemos es un vector fila, al sumar sobre las columnas, lo que va a producir, dado que esto es de R1 por M, es que dB sea de R1 por 1. Y entonces ya tenemos despejada la derivada del costo respecto de B. Ahora vamos a pasar a calcular la derivada del costo respecto de los pesos. Para esto vamos a marcar dos cosas. La primera, vamos a ver un segundo cómo es X. X dijimos que eran vectores columna apilados, digamos, uno al costado del otro. Entonces, en el primer elemento lo que tengo es, para la primera observación, la primera feature. Y sobre la misma columna voy a tener también para la primera observación la NI-ABA feature. Sobre la misma fila, en la última columna voy a tener la primera feature, pero para la M-ABA observación. Y en el último término de la matriz voy a tener la NI-ABA feature para la M-ABA observación. También vamos a tener en cuenta una propiedad que ni siquiera es tanto propiedad, sino más bien una forma de ver las cosas, que es que si yo multiplico dos matrices, A y B, esto yo lo puedo escribir de otra manera, que es, por ejemplo, tomando a la matriz A como que es un vector columna, pero que se ve, pero que tiene vectores fila adentro. Esto sería el A fila 1 hasta el A fila, no sé, llamémoslo N. Y cada uno de estos vectores fila se ve multiplicado a derecha por la matriz B. De la misma manera, o la versión traspuesta podría pensarse, podemos pensar que B es un vector fila que tiene adentro vectores columna cada uno de ellos, no sé, digamos que tiene m columnas.
cada uno de ellos multiplicado a izquierda por la matriz A. ¿Por qué nos va a interesar esto? Bueno, porque lo vamos a utilizar mucho para, digamos, sacar, valga la redundancia, afuera, matrices que las vemos que están multiplicando todas, o a izquierda o a derecha. Luego de ver todo esto, decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, empecemos por las bases. Nosotros sabemos que si tenemos un DWJ, es decir, el JA o elemento de W, pero con la derivada, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, nosotros sabíamos que esto tiene que ser el DWJ para cada uno de las observaciones con i desde 1 hasta m. ¿Y eso qué es? Bueno, eso no es otra cosa que cada uno de los distintos casos que habíamos visto en el 1. Es decir, esto va a ser el dz i multiplicado por el xj i. De vuelta, ¿no? Con i desde 1 hasta m, porque habíamos dicho que era la sumatoria de cada uno de los d parámetro desde 1 hasta m. Ahora, pensemos un segundo en cómo se ve esto. Bueno, este formato así claramente es el de un producto interno canónico entre dos vectores. Ahora, ¿cuáles son esos dos vectores? Bueno, si vemos que dz es un vector fila, entonces tiene mucho sentido pensar que el que primero multiplica es el dz. Y entonces, ¿cuál es este vector columna del que estamos hablando? Bueno, es un vector columna, pero es el vector columna que tiene el xj1 hasta el xjm. Esto no es otra cosa que la JABA fila de x, pero traspuesta. Vamos a replicarlo en la versión vectorizada, donde el primer elemento va a ser esto, pero con j igual a 1, ¿verdad? Entonces tenemos dz por el vector x1. Después tenemos dz por el vector x2, dz por el vector x3, y así hasta llegar a dz por el vector x ni. Ahora, utilizando esta propiedad de acá, si la traemos acá, vemos que esto se puede escribir como dz por una matriz que tiene x1 así hasta xni. Esto de acá es x traspuesto. Vemos que son estas filas de acá. Este es el vector x1, este de acá es el vector xni. Esto de acá abajo es x traspuesto. Si observamos las dimensiones, ahora ¿qué vemos? Vemos que esto es de dimensión 1 por m, esto es de dimensión m por ni, y por lo tanto esto va a ser de dimensión 1 por ni, lo cual es consistente con la dimensión que tiene W. Por último, vamos a pasar a calcular la derivada respecto de la entrada. Si tenemos en cuenta que de x no viene a ser otra cosa que cada uno de los distintos de x
para cada ejemplo, para cada observación, para cada entrada, como guste llamarse. Tomando del caso 1, vamos a tener que esto es W traspuesta por dz1, W traspuesta por dz2, W traspuesta por z3, y esto es W traspuesta por dzm. Aplicando nuevamente la propiedad, esto no es otra cosa que W traspuesta por dz1 hasta dzm, que a su vez es en sí mismo dz. Si consideramos ahora las dimensiones, bueno, esto de acá es ni por 1, esto de acá es 1 por m, y por lo tanto dx es de ni por m, lo cual también se condice con la dimensionalidad de x. Y acá concluye el caso número 2.